Y es precisamente Él, el diseñador de la iglesia, aquel que a través de su palabra nos instruye de cómo debe verse la iglesia, de cómo debe nacer una iglesia, de cómo debe vivir una iglesia y en qué debe basar su esperanza la iglesia. Pero otra vez, cómo vemos que el orgullo del hombre, cómo vemos que el deseo de poner nuestro nombre en un pedestal se posiciona y se ubica rápidamente en querer recibir el reconocimiento. Y por eso la semana pasada, trayéndolo al contexto que hemos estado estudiando, bíblicamente vimos un recorrido cómo la iglesia de Tesalónica nació. Y no vimos a un hombre, no vimos un grupo de visionarios, no vimos a un nombre considerablemente importante económicamente, no vimos a un grupo de personas que decidió reunirse y decir, no, pues, ¿qué esperamos? Aquí podemos poner una iglesia. No vimos a un grupo de personas que simplemente llegaron a Tesalónica y encontraron una casa y pusieron un anuncio afuera y dijeron, aquí es nuestra iglesia. Ni tampoco encontramos alguna otra forma de organización fuera de la autoridad de la iglesia que el Señor mismo estableció. Pero es una lucha constante lo que observamos hoy en día y es una tristeza realmente. Muchos de nosotros hemos vivido precisamente siendo enseñados y siendo llevados a una forma de cristianismo pragmático, donde ¿qué es lo que importa? Pues resultados, hermano, mire, conversiones, manos levantadas, personas agregándose a la iglesia, números, manos levantadas, número de decisiones, personas decidiendo, comentando, asistiendo. ¿Cómo podemos estar mal si la gente sigue viniendo? ¿Cómo me dices, dicen algunos, cómo vienes y opinas y me dices que estamos mal? Mira, nosotros no cabemos en la Escritura una manera de vivir de manera cristiana, sometida a la Escritura, que se basa en resultados. Lo que vemos es que implica una fidelidad y una sumisión a la autoridad de la Escritura. Y lo que nosotros observamos la semana pasada fue que el nacimiento de una iglesia no radica en qué tan brillante es una persona, en qué tan inteligente o visionario y la manera en cómo saca y despliega un mapa en su escritorio y empieza a apuntar y encontrar familias que estén interesadas para poder ponerse de acuerdo y eventualmente votar y elegir a una persona que se levante y diga, tú eres el pastor. ¿Verdad que no observamos eso la semana pasada? Una iglesia a la luz del libro de los Hechos nos muestra que nace precisamente cuando otra iglesia, un liderazgo establecido, guiado por la sabiduría divina, envía a hombres para capacitar a otros y eventualmente esos hombres puedan designar ancianos en cada ciudad. Lo que también, queridos hermanos, implica que una división en una iglesia no es el diseño de Dios para iniciar otra iglesia. La iglesia se divide, existen diferencias, algunos se van por acá, otros se van por allá. Y en el orgullo del hombre y en el deseo escondido, porque tal vez no está manifestado, pero tenemos que venir a la raíz, recuerden, no solamente dejarnos llevar por los frutos. Tenemos que venir a la raíz. El hombre dice, mi nombre está sobre todo. División, hermanos, ¿qué impide? Yo tengo un localito, yo tengo sillas, yo conozco quién renta, yo conozco este lugar, yo conozco esta dirección. Ya le hicimos. ¿En qué momento viene el consejo de la palabra a instruir y a guiar las decisiones de los hombres? En ninguno, porque mi nombre está sobre todo, porque mi opinión está sobre todo y porque ya somos 10. Es la voluntad de Dios. Pragmatismo. Parece que funciona, le damos. Es básicamente ese principio. En ningún momento vemos en la Escritura que una iglesia nace a raíz de la división de una iglesia. Ni mucho menos con un grupo de personas, hombres, mujeres, que se reúnen y deciden y eligen. Tú eres bueno enseñando, ¿no? Tú eres maestro de escuela, ¿no? Pues seguramente tú puedes enseñarnos. Sí, pues vamos a reunirnos aquí. Yo invito a esta persona, yo invito a esta, yo hago los tamalitos en la tarde y luego yo hago el cafecito y luego nos quedamos y convivimos. Mis hermanos,
El diseño divino para poder ver y apreciar la sabiduría de Dios en el nacimiento de una iglesia es claramente delimitado por la Escritura, donde ni tu nombre, ni el mío, ni tu opinión, ni la mía tienen lugar. Y qué importante es que podamos recordar esto. Hace una semana hacíamos ese trazo, ¿verdad? Ese recorrido, donde desde que Jesús comisiona a sus discípulos y les hace ver su responsabilidad, vemos claramente definido el trayecto. Y sí, el Señor permite persecución, ustedes recordarán, aún el evento, el martirio de Esteban, para que los creyentes fueran dispersados de Jerusalén. Pero eventualmente el evangelio, al empezar a llegar a los oídos y los corazones de los gentiles, produjo fruto. Y ese fruto, a su vez, produjo que el liderazgo de la iglesia en Jerusalén observara, viera y supiera, Bernabé. Y Bernabé a su vez llega, ve que hay gracia, llama a Saulo, ya vemos ahí una pluralidad, no vemos a un hombre, vemos a más hombres, vemos a un par, pasando tiempo en Antioquía y viendo y observando ese fruto, precisamente de salvación en los gentiles. Tú y yo sabemos que eventualmente Pablo y Bernabé regresan, comparten en Jerusalén lo que sucede, regresan a Antioquía nuevamente y ahí el liderazgo de la iglesia en Antioquía, ¿qué es lo que hace? Guiados por el Espíritu, recuerden ustedes, encomiendan nuevamente a Bernabé y a Saulo a que sigan. Y así es como eventualmente, después del primer viaje misionero, donde vemos que es Pablo y Bernabé designando ancianos en las ciudades donde estaban, aún y con dificultades, en su segundo viaje misionero, llegan en Hechos capítulo 17 a la ciudad de Tesalónica, que es el pasaje donde hemos estado situados, el contexto donde hemos estado situados. El evangelio llega a Tesalónica y Pablo, lo sabemos, estudiamos la semana pasada, escribe a una iglesia en Tesalónica. Eso lo vemos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. Escribe a la iglesia de los tesalonicenses, los cuales son hermanos amados en el Señor. Y nuevamente centramos nuestra atención en esta mañana, hermanos, ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 13 al 17. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 17, donde estamos estudiando 3 transiciones que suceden en la vida de todo miembro genuino de la iglesia de Dios. Estamos estudiando 3 transiciones que suceden en la vida de todo miembro genuino de la iglesia de Dios. La semana pasada comenzamos esa primera transición, versos 13 y 14, de condenados a escogidos. Hoy continuaremos estudiando versos 13 y 14, de condenados a escogidos, y de igual manera confiamos en poder llegar al versículo 15, de inestables a firmes, la segunda transición que sucede en la vida de todo miembro genuino de la iglesia de Dios. Voy a leer la escritura, a introducir nuestro estudio. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, según a los Tesalonicenses 2:13. Hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Señor, nuevamente en esta mañana te agradecemos por tu paciencia, por tu amor y por la bendición y el privilegio que nos concedes de poder recordar que tu nombre está por encima de todo. Señor, que la autoridad de tu palabra sea la que rija nuestra conducta, nuestra expectativa, nuestro pensar. Señor, nuestras disciplinas diarias, nuestro amor para con el prójimo. Señor, que al ser expuestos a tu palabra sea esta la que nos exhorte y de igual manera confronte, porque sabemos que nuestros corazones son duros. Y de igual manera, Señor, reconocemos que en ocasiones buscamos que sea nuestro nombre el que esté por encima de todo. Por favor, concédenos humildad, concédenos, Señor, un corazón que genuinamente se postre ante tu autoridad y contrito y humillado encuentre dirección, perdón, misericordia, consuelo y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. De condenados a escogidos. Es muy precioso, ¿no?, cómo comienza el verso 3 en esta sección, justo cuando el apóstol Pablo habla acerca del castigo que vendrá sobre aquellos
que siguen las señales, los milagros de este anticristo, de este hombre de perdición, hombre de pecado, que menciona en el verso 3 del mismo capítulo 2. Lo que el apóstol Pablo está mencionando es precisamente la iglesia de los tesalonicenses, que ellos no están reservados para ira, como también lo manifiesta en la primera carta, sino que ellos no han sido tampoco engañados y no van tras los pasos de ese hijo de perdición, sino que ellos tienen que dar gracias a Dios precisamente al ver el fruto que hay en sus vidas. Mis hermanos, el verso 13 comienza donde el apóstol Pablo hace este contraste entre aquellos que se complacieron de la iniquidad, aquellos que no recibieron el amor de la verdad, sino que se pierden, que creen en la mentira, que se nos menciona en el verso 10 al 12. Y ahora vemos aquí lo opuesto. Algo muy especial y algo también que debe de llenar a nuestros corazones de gratitud, de ánimo, de amor los unos por los otros, pero sobre todo de un amor sincero a nuestro Dios. Mira que el apóstol Pablo describe a los hermanos como hermanos amados por el Señor, y es lo que estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Y básicamente nos centramos aquí porque yo les cuestionaba, ¿no? Y juntos estudiamos y decíamos, bueno, ¿cómo llegó el evangelio? ¿Cómo llegaron a ser hermanos amados en el Señor? ¿A quién se le ocurrió que el evangelio debía llegar a Tesalónica? Mis hermanos, pudimos observar que es el diseño y el plan de Dios, y que fue el liderazgo plural, el liderazgo de los apóstoles en el caso de Jerusalén, quien al obedecer y al ser sensibles a la dirección de Dios, el Señor les concede sabiduría y permite que iglesias planten iglesias y que líderes y ancianos encomienden al ministerio a otros. Aquellos que no nos pudieron acompañar la semana pasada, les animo a que puedan escuchar el mensaje, estudiarlo también para poder estar en este contexto. La Escritura es muy clara con respecto a cómo inicia una iglesia, cómo debe iniciar una iglesia. Amados por el Señor. En otras palabras, ellos tienen esa identidad y esa realidad, ese privilegio de poder ser considerados amados por Dios. Y esto es muy especial para el creyente, porque de ser enemigos, ahora pasamos a ser amados, queridos, hermanos amados, dice el apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 4. Pero continuamos, ¿verdad? No tenemos la oportunidad de seguir profundizando más sobre el nacimiento de las iglesias, pero ese fue nuestra énfasis la semana pasada y el día de hoy me gustaría que pudiéramos avanzar para poder ver el compromiso de la iglesia. Un compromiso que por supuesto nace de la iniciativa de Dios. Esto es muy importante. El compromiso de la iglesia nace de la iniciativa divina. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Y el hecho que el creyente, el miembro de la iglesia de Dios, pase de ser condenado a escogido, ahí mismo se nos da claramente la idea y la dirección de que alguien escoge, de que hay alguien que está precisamente estableciendo quién va a ser condenado de acuerdo a un estándar y de igual manera quién será escogido. Y así es como comenzamos la segunda parte del verso 13. Porque Dios. En otras palabras, nosotros, dice el apóstol Pablo, siempre damos gracias a Dios, hermanos amados, por el Señor. Ustedes son hermanos amados por el Señor. Hermanos amados, ustedes han venido al camino de salvación. Pero antes de que te quieras colgar una medalla, dice el apóstol Pablo, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Wow! Los creyentes en Tesalónica son amados por el Señor por una razón, y esa razón es Dios. Tú y yo estamos en este lugar por una razón. No se nos pegaron las sábanas, ¿verdad? ¿No tenemos tanto frío? Bueno, es porque Dios nos concedió vida. Despertamos tan indefensos, tan frágiles, tan débiles que somos mientras dormimos, ¿no? Cualquier cosa nos puede acontecer. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí y nos concedió vida para que en esta mañana pudiéramos estar aquí reunidos. Es Dios. Ni las vitaminas, ni los tamalitos que cenamos,
ni los taquitos, bueno, a lo mejor para el frío, ¿verdad? Champurrado, cafecito, chocolatito. Es Dios. Mis hermanos, es Dios. Y esto otra vez, en la mente humana, pues es verdad. Queremos poner nuestro nombre sobre todo. No, es que yo estoy haciendo ejercicio. No, es que yo estoy haciendo esto. No, pues que yo estoy haciendo esto, tomando esto, visitando a este doctor, tomando. Sí, estamos de acuerdo. Dios nos da también la responsabilidad de cuidarnos. Dios nos da la habilidad, el conocimiento, la mente, la oportunidad, el recurso para atender nuestras necesidades. Pero, mi hermano, debemos de reconocer y ser humildes. Su nombre está por encima y Él controla todo lo que sucede en el universo. Y de igual manera, Él cuida, guarda, sostiene nuestras vidas. A lo mejor para algunos es un descanso, y debe serlo. Por eso es que el llamado de Jesús es: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. No estamos garantizando que no habrá dolor, que no habrá enfermedad, no estamos garantizando que todo saldrá bien. Lo que estamos garantizando, así como lo vivió la iglesia en Tesalónica y como lo leímos en la lectura bíblica de esta mañana, Dios sostiene a su iglesia a través de las tribulaciones, para que no nos gloriemos en nosotros, sino para que podamos reconocer que su nombre está sobre todo, su autoridad está sobre todo. Pero Dios, o porque Dios, la salvación es de Él. Él os ha escogido desde el principio para salvación. Es Dios quien escoge. Y esto se convierte en un problema en ocasiones para nuestra mente humana también. ¿Por qué tiene que ser Dios el que escoja? Dicen. ¿Por qué no yo? Mire, mi hermano, si tenemos un problema con la elección de Dios, realmente tenemos un problema con toda la Escritura. Porque tal vez no te has dado cuenta o tal vez no te has detenido a pensar, pero es Dios quien escoge desde el principio. Escogió a Abraham, y difícilmente algunos de los presentes nos cuestionamos por qué no eligió a otro hombre. Lo damos por sentado y avanzamos por las páginas de la Escritura como si nada. ¿Por qué? Porque conocemos lo que acontece, conocemos lo que sucede después, pero no estamos pensando en todas las otras personas que estuvieron ahí. Por supuesto, Jacob, Esaú, la nación de Israel. ¿Quién escoge? Dios escoge. Tú y yo leemos acerca de David, y por supuesto que pensamos en este pastor de ovejas, en este joven que venció al gigante, en este hombre que tenía el corazón de Dios, tenía o perseguía o buscaba, anhelaba glorificar a Dios, honrar a Dios. Y como tenemos esta idea generalmente de que los hermanos son los malos, pues tampoco tenemos mucho problema en aceptar que Dios escogió a David, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios haya escogido a David para ser rey implica que no eligió a ninguno de sus otros hermanos. Otra vez, pasamos las páginas de la Escritura desde el Antiguo Testamento y parece que con todos esos casos no tenemos ningún problema. Lo damos por sentado, avanzamos rápido. Pero te das cuenta que Dios siempre escoge para su gloria. Y sabes, algo que debe traer también descanso a nuestras almas es que Él no escoge como tú y como yo. En otras palabras, su mente, su voluntad no está manchada por el pecado. Él es justo, Él es bueno, Él es fiel, Él es amor. Es lo que hemos estado estudiando a la luz de la escuela dominical. Tú y yo sí tenemos muchos problemas. Elegimos mal, escogemos mal. Es por eso que hemos mencionado en otras ocasiones, si la salvación dependiera de nosotros, lo echaríamos a perder. Porque tenemos esa inclinación y ese problema con nuestra carne, con nuestro cuerpo de muerte. En un momento más vamos a hacer énfasis precisamente en la esperanza gloriosa. Pero, mis hermanos, no podemos estar nosotros dudando de la perfecta sabiduría y voluntad divina. Cuando hablamos y leemos que Dios escogió, lejos de existir un sentimiento de injusticia o de escalofríos o de miedo o de temor de pecaminoso, debe existir a gratitud. Porque por pura gracia y misericordia el Señor te concede a ti y a mí que podamos ser expuestos a su palabra. Y lejos de preocuparnos en otras cosas, debemos de tomar y asumir nuestra responsabilidad. El Señor, en su perfecta voluntad, concede la oportunidad de poder ser expuestos a su evangelio.
Mi hermano, ¿y Él no es injusto? Nosotros somos los que tenemos un problema para saber reconocer la injusticia. Nosotros no somos nadie para juzgar a Dios de acuerdo a nuestra perspectiva humana y carnal. Créeme, imparciales no somos. Nos cuesta, batallamos, sufrimos. Pero ahí es donde otra vez, mi hermano, está esa lucha donde tu nombre, mi nombre quiere estar por encima de todo. Yo quiero evaluar la palabra de Dios, yo quiero establecer lo que es justo y lo que es injusto. Y en otras áreas, bueno, sí, el nombre de Dios está por encima de todo. No, el nombre de Dios está por encima de absolutamente todo, incluida tu opinión y tu percepción de la realidad. Tu respuesta y mi respuesta debe ser adoración. Es el Rey del universo, Dios de todo lo creado. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Él habló? Eso lo observamos también a lo largo del libro de Job. El de oídas había oído, pero ahora a la luz de la declaración de su poder, de su autoridad, de la respuesta que viene desde el torbellino, es Job precisamente quien leemos al final de su libro. Dice, hasta ahora mis ojos te ven. Dios escoge, y eso lo observamos a la luz de la Escritura, y lo estuvimos estudiando hace 2 semanas, Efesios capítulo 1. Si tienes tu Biblia, puedes ir conmigo ahí, Efesios capítulo 1. Pablo escribiendo a los santos, a los creyentes en Éfeso. Dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, verso 4, nos predestinó, verso 5, para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Esta es una enseñanza continua a lo largo de la Escritura. Y así como te mencioné un par de ejemplos, 3 ejemplos en el Antiguo Testamento, y podríamos seguir, en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo inspirando a autores humanos para nuevamente traer esta preciosa realidad. Ahora, por supuesto que recordamos las palabras de Jesús. Pero antes de llegar a las palabras de Jesús, podemos observar que la enseñanza a las iglesias es precisamente reconocer que esta elección de Dios está basada, lo observamos ahí en el verso 4, en amor. En amor. Dicen algunos, ¿cómo va a ser eso amor? Mi hermano, ¿tú crees que vas a poder entender la mente de Dios? ¿Crees que con nuestras mentes finitas vamos a poder comprender todos los planes y propósitos divinos? Por supuesto que no. Ahora, con esto no te estoy invitando a la apatía y a no estudiar la Escritura, cruzarte de brazos y decir, no, pues nunca voy a entender a Dios. No. A través de su palabra, Él nos muestra aquello que debemos escudriñar y entender, pero aún así, nuestras mentes finitas, por supuesto que nunca podrán comprender en su totalidad la grandeza y la sabiduría divina. ¿Qué nos resta? Humillarnos y reconocer que su nombre sobre todo es. Pues lo cantamos hace un momento, ¿verdad? Y se escuchaba muy lindo. Nuestras voces reconociendo que su nombre es sobre todo. Bueno, hermano, te invito a que su nombre sea sobre todo. También en tus pensamientos, en mis pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar. Y Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y no vamos a pasar mucho tiempo aquí. Les animo a los que no estuvieron hace 2 semanas que puedan también escuchar la enseñanza. El pastor David nos guió por estas marcas indelebles de la iglesia de Dios, esta diferencia abismal. Bueno, y el diseño divino hace 3 semanas también, el diseño de la iglesia. Esta preciosa carta de los Efesios nos ilustra y nos permite poder maravillarnos de la grandeza de Dios de manera que nos rindamos en completa gratitud y adoración. El propósito de la iglesia, a la luz del verso 4 de Efesios capítulo 1, es poder ser santos y sin mancha. En otras palabras, separados, no más manchados por el pecado, y ser ahora adoptados como hijos. Termina el verso 5, conforme al beneplácito de su voluntad. En otras palabras, por su preciosa voluntad, de acuerdo a lo que Él ha establecido. De acuerdo a lo que en sus propósitos eternos Él sabe que es lo mejor. Porque su nombre es sobre todo. Y eso precisamente tiene implicaciones muy directas a nuestra conducta hoy en día.
Porque muchas veces solemos venir a recurrir a lo fácil, y lo fácil es la queja, y culpar a otros, y victimizarnos. Cuando no observamos y nos detenemos a que la voluntad de Dios, al ser nuestra santificación y al reconocer que todo ayuda a nuestro bien, podemos cambiar un poco la mentalidad y el chip y descansar en que es verdad. Nada de lo que me acontece está fuera del control divino. Su nombre estaba sobre todo. Y por lo tanto, esto tiene un propósito para mi vida. Y mi hermano, yo sé que muchos de nosotros, tal vez por años, fuimos mal enseñados, en que la tribulación, la aflicción, las dificultades son culpa de, en ocasiones son consecuencia de nuestro pecado, pero lo más fácil es culpar a otros, culpar demonios, culpar familiares, culpar al diablo, y luego estamos cayendo en cosas muy ridículas que la Escritura no menciona, como amarrarlo, atarlo, a pisarle la cola, ¿verdad? Agarrarlo, zarandearlo. Y luego te pones a pensar y dices, oye, ¿cómo es que tantas iglesias están diciendo una y otra vez que están atando al diablo? Pues qué rápido se desata, ¿verdad? ¿Cómo le hará? Y sí, causa un poco de risa, pero hermanos, algunos de nosotros venimos de ese contexto. Y la Escritura nunca nos llama a atar al diablo. Nos llama a perseverar en la enseñanza, a resistir al diablo, a huir de las tentaciones. Pero no lo hacemos solos. Lo hacemos a través y reentendiendo la obra de Cristo. Hermano, y todo esto otra vez para poder llegar y recapacitar y reconocer, hermanos, que todo lo que acontece es de acuerdo a su voluntad, y para el Hijo de Dios todo obra para bien. Y las dificultades y aflicciones, tal vez que en otro momento veíamos como ataques del diablo, si bien es cierto, pueden ser consecuencias de nuestro pecado. Otra vez, quiero enfatizar eso. Aún eso forma parte del plan de Dios que Él permite para sus hijos y eventualmente para su bien. Porque Él no miente, porque Él es fiel. Y no conocemos todas las situaciones que pueda estar atravesando cada uno de ustedes, pero lo que sí podemos saber y sí conocemos es que Él tiene el absoluto control, porque Él es soberano y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y que esa obra que ha iniciado la va a perfeccionar. Y por lo tanto podemos confiar y descansar en Él. Una marca de la iglesia de Cristo es la tribulación, la aflicción. Lo leímos esta mañana en la carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios capítulo 1, y también lo vemos en la iglesia de Tesalónica, y lo vemos a lo largo del libro de los Hechos, y lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Pero si quiero que mi nombre esté por sobre todo, pues hay que crecer la riqueza terrenal, y hay que crecer mi reputación, y mi dinero, y esto, y el otro, porque quiero que mi nombre esté sobre todo. Pero cuando estamos buscando que el nombre de Dios, que el nombre de nuestro Salvador reconocemos que está sobre todo, entendemos que habrá momentos donde Él, por supuesto que provee, pero otros momentos también donde en esa provisión también viene esa dificultad. Pero de igual manera confiamos. Es su voluntad y Él escoge a los suyos. Jesús lo afirma y Él dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La elección de Dios y lo que observamos a lo largo de la Escritura es un recordatorio de la sabiduría divina. Él no se equivoca. La voluntad del que me envió, dice Jesús, Juan capítulo 6, verso 39, que de todo el que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre. Juan capítulo 6, verso 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan capítulo 15, verso 16, ¿no me escogisteis a mí? Yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os conceda. Como cristianos no tenemos muchas medallas que colgarnos. Un cristiano genuino no tiene muchos méritos y reconocimientos. No tenemos diplomas en nuestro corazón y Dios observa todos esos certificados, diplomas, títulos, medallas y dice: sí,
A Él lo escoge. Como algunos piensan. Algunos hablan acerca de la predestinación como Dios viendo a lo largo del túnel del tiempo y eligiendo a aquellos que lo iban a elegir a Él. Pues eso es, otra vez, buscar poner al hombre y reconocerle un mérito cuando lo que leemos en Efesios capítulo 2 es que el hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Cuando nosotros sabemos y debemos reconocer que nuestro Dios es suficientemente sabio como para poder elegir, pues Él es sabio realmente, no suficientemente, no quiero expresarme mal, sino que Él es sabio, Él es bueno, Él es bondadoso, Él es justo y no requiere estar viendo la participación del hombre. Él no comparte su gloria con nadie, la salvación es de Él. Si hay alguna medalla que queremos colgarnos, pues es lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 1, en su primera carta, donde nos recuerda que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Primero a los Corintios 1, verso 27. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Verso 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Primero los Corintios 1:28. Para que nadie se jacte. No tenemos razón para gloriarnos en algo, sino como el apóstol Pablo lo menciona, me glorío en Jesucristo. Mis hermanos, es Dios quien escogió desde el principio. Algunos manuscritos mencionan, Dios nos escogió para ser los primeros frutos. Hay por ahí una discusión con respecto a si se habla desde el principio o primeros frutos. Los vocablos en el original apuntan a que hay manuscritos que se inclinan más a primeros frutos, otros que se inclinan más a desde el principio. Ambos casos, no hay razón para poder temer con respecto a las traducciones que tenemos delante de nosotros. Es Dios quien escoge. Y sí lo hace desde antes de la fundación del mundo, lo leemos en Efesios. Y de igual manera, aquí para los creyentes en Tesalónica, para hacer esos primeros, esta iglesia, para dar esos primeros frutos de testimonio de la verdad en la región de Macedonia, junto a Filipos, ya que tanto Filipos y Tesalónica se encuentran en esta región. Y Dios escoge, dice, continúa ahí el apóstol Pablo en el verso 13, para salvación, para salvación. Y la salvación nos habla precisamente de aquello que el apóstol Pablo también está mencionando en el capítulo 1 de 1 Corintios. Mas por obra suya, verso 30 de 1 Corintios 1, estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Ahí está nuestra gloria. En Cristo, no en nuestros méritos, no en nuestro esfuerzo. Y Él escoge, dice ahí, para salvación. Y esto es hermoso, nuevamente. ¿Por qué? Porque reconocemos que el propósito del llamado de Dios para sus hijos es precisamente que, aun estando muertos en delitos y pecados, por el causa del gran amor con que Dios nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. La salvación es por gracia. Y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios, lo hemos recordado y mencionado en numerosas ocasiones. Esto se convierte en un estandarte del mensaje del Evangelio, se convierte en un estandarte y se convierte también en aquello que debemos anunciar a otros. Porque el pecado, es la realidad, está abundando y está afectando y guiando al mismo infierno a tantas almas. Pero tú y yo como hijos de Dios somos llamados a poder atesorar la Escritura, atesorar su palabra y llevar ese mensaje y proclamarlo para poder hacerle ver a las multitudes que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que no somos salvos por méritos propios, porque de esta manera nunca lograríamos nada, lo leemos también en Romanos, sino que la bondad de nuestro Dios se manifestó y nos salvó, Tito capítulo 3, verso 5, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Es la salvación del Señor, no por nuestras obras. La Escritura nos enseña que somos justificados.
Cuando hablamos de salvación, hablamos de justificación. Hablamos de que el hombre, por sus fuerzas, Romanos capítulo 3, versos 21 en delante, por la ley, cumpliendo las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Por obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Pero la justicia de Dios ha sido manifestada por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Romanos capítulo 3, verso 22. Y Romanos capítulo 3, verso 23 es este precioso pasaje que todos seguramente recordamos porque nos apuntan a la cruz, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justificación fuera de Cristo porque a través de la ley, a través de obras, no podemos ser salvos. La justicia de Cristo, a la luz de 2 Corintios 5, 21, es acreditada a nuestro favor. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Gloria a Dios. Somos llamados justos, somos justificados, somos redimidos, comprados por precio. ¿Recuerdan ustedes las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versos 18 y 19? Primera de Pedro 1, versos 18 al 19. Fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredad de nuestros padres, por la sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, versos 18 al 19. Por eso es que la salvación es del Señor, porque Él provee los medios, porque Él guía, porque Él llama, porque Él concede todo a muertos espirituales, cadáveres espirituales. No hay lugar para el mérito propio y la iglesia en Tesalónica lo sabía y el apóstol Pablo da gracias por la obra de la palabra en la vida de la iglesia en Tesalónica. Una iglesia bíblica está basada en este principio, que no está buscando números ni el mérito propio, no está buscando alzar su nombre, alzar el nombre de su iglesia o alzar su prestigio. No, entiende que es el nombre de Jesús que está por sobre todo y todo lo que somos es gracias a Él y todo lo que vivimos debe ser para Él. Si algo debe notar el mundo, es precisamente que la iglesia no se convierte en esta iglesia perfecta, donde todo va bien, sino que es una iglesia que teme al Señor, que honra al Señor, que si bien es cierto, no es este museo de ejemplos perfectos en la sociedad, se convierte en un hospital de pecadores que al venir a la gracia y ser recordados de la palabra, viven para la gloria de Dios, testificando de Él. Somos adoptados como hijos, es lo que el apóstol Pablo enseña a la luz también de lo que Juan capítulo 1, versos 12 nos dice. Los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Adoptados como hijos, reconciliados, porque antes éramos enemigos de la cruz de Cristo, y ahora por gracia y misericordia venimos a ser reconciliados. Es por la medio de la cruz que ha hecho la paz, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:20. Por medio de Cristo. Y es muy especial porque escribiendo a la iglesia de los Colosenses, en capítulo 1, verso 21, dice: aunque vosotros estabais alejados, antes estaban alejados y antes eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, verso 22 de Colosenses 1, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si verdaderamente permanecéis bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Todo esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la salvación. Hablamos de la justificación, hablamos de la imputación, la justicia de Cristo a nuestro favor, hablamos de la redención, hablamos de la adopción y hablamos de la reconciliación. Todo esto trae luz precisamente a la preciosa realidad de la salvación en Cristo. Otra vez, justificados por la fe,
La justicia de Cristo a nuestro favor para ser presentados santos y sin mancha delante de Él. Redimidos porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar esas consecuencias de nuestro pecado y es nuestro Señor Jesús quien nos redime, nos compra al derramar su sangre. Adoptados como hijos, reconciliados después de haber sido enemigos. Imagina que una persona es salvada en medio del mar. Hay un caos ahí alrededor, una persona está muriendo, no puede nadar, aún si supiera, pero no tiene la oportunidad, está nadando, intentando sobrevivir y está batallando. La persona es salvada, gritando auxilio y se le brinda auxilio, se le rescata. Y una vez que la traen al bote, a la barca, por decirlo así, la ven a los ojos, le secan un poco, imagina que está ahí congelando, se le secan un poco, y una vez que está ahí, mira a su alrededor, se vuelve a echar al mar. Y la ilustración no es perfecta, pero al menos busca ayudar lo siguiente. Salvos del pecado, salvados de la condenación eterna. ¿Y qué tan necios somos, hermanos? Que una vez que el Señor nos salva de ese mar de pecado, de inmundicia, ese mar se vuelve tan tentador que ahí vamos y nos volvemos a echar. Y es una tristeza, pero a la misma vez es un ejercicio de humildad el reconocerlo, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y por lo tanto debemos ser recordados de nuestra constante necesidad de la instrucción de la palabra para que nos haga ver que debemos huir del pecado y no debemos de estarnos nosotros engañando y buscando precisamente que una vez, y lo estudiamos también hace 2 semanas, con respecto al cambio que debe haber en el creyente, ahí en Efesios capítulo 4. Ya somos revestidos, ya debemos de vestirnos de estas buenas obras que deben distinguir al creyente, pero otra vez batallamos y otra vez nos echamos cuando realmente no tiene sentido que un hijo de Dios, una vez que ha precisamente gozado de esta salvación preciosa, una vez que reconoce que sus pecados han sido perdonados, se quiera volver a echar al mar de su iniquidad. Pero para culminar el verso 13, vean conmigo ahí cómo esta salvación, parte final, es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si hay una realidad para la iglesia de Dios, hermanos, es que somos santificados por el Espíritu, estamos en Cristo y somos llamados a ser santos. Véanlo conmigo ahí en 1 Corintios 1. 1 Corintios capítulo 1. Verso 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, vean ahí cómo escribe a la iglesia de Dios. Recuerden, hermanos, estamos hablando del compromiso de la iglesia, estamos en esta serie sobre la iglesia de Dios que está en Corinto. Había una iglesia en Corinto, y dice ahí, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para algunos es, o sea, somos santos, pero somos llamados a ser santos. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, esta es precisamente la identidad de la iglesia. Separados, porque eso es lo que la palabra santos quiere decir. Separados, consagrados para Dios, pero de igual manera llamados a ser santos. Hay un compromiso. Eso es precisamente lo que hablamos. Pero este compromiso que nace precisamente porque Dios toma la iniciativa, porque Dios es quien muestra su amor. Vean ahí conmigo unas páginas más adelante, en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, en el verso 11. Hablando acerca de cómo los injustos no heredarán el reino de Dios. Ven ahí el contexto, versos 9 y 10. Una lista de pecados que no es exhaustiva, pero busca describir claramente
precisamente aquellos que no heredarán el reino de Dios, los injustos. Vean ahí, inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y vean conmigo ahí el verso 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hay un antes y un después para aquellos que han sido santificados. Hay un antes y después y un compromiso que implica el que tú hayas sido separado para Dios. Dios escogió para salvación, pero esta salvación se puede observar porque esta salvación provee un fruto. Y también hay un medio, y ese medio que nosotros observamos ahí es que el Señor santifica por completo aquel vaso pecador, aquel vaso, vamos a decirlo así, perdido en sus delitos y pecados, aquel cadáver espiritual. Dios trae vida, su espíritu da vida. Efesios capítulo 1, el Señor separa, sella a los suyos, es una garantía para el día final, para el día de Jesucristo. Y aquí está otra vez el contraste. Esto erais algunos, ya no somos así, ya no vivimos así. ¿Pero por qué? Porque fuimos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que su nombre está por encima de todo. Por eso es que nosotros no debemos anhelar ni buscar nuestra propia opinión, nuestra propia perspectiva cuando hablamos de las cosas eternas. Y aún así, hermanos, cuando hablamos de las cosas temporales, debemos de buscar el consejo de la palabra. No permitas que tu orgullo, que tu pecado busca ponerse en esa posición, en ese pedestal para recibir la gloria. Hermano, la iglesia de Dios, los miembros de la iglesia de Dios han sido escogidos por Dios de antemano, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, mediante la santificación por el Espíritu. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Primero los Tesalonicenses 4:7. Él no nos llama a inmundicia, nos llama a santificación. Él está guiando a los suyos, Él está provee los medios, pero también nos garantiza el final, garantiza nuestra salvación futura. Es Dios, la salvación es de Él. No debemos temer, no debemos buscar algo diferente, algo que traiga honor o gloria a nuestro nombre, si nosotros debemos de reconocer. Miren cómo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Capítulo 1 de Primera de Pedro. Pedro, escribiendo a los expatriados, creyentes que han sido dispersados por diferentes regiones de Asia Menor. Verso 2, 1 Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, vean ahí, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Bendito, verso 3, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La gloria es de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por su misericordia. Y finalmente ahí el verso 13 nos lleva a poder observar esta fe en la verdad. Dios nos escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu, el reconocer que es su Espíritu quien trae vida y que somos separados, santificados por su Espíritu, pero somos llamados a ser santos, y la fe en la verdad. Cuando preguntamos qué es la fe, cuando nos cuestionamos o pensamos en la fe, en ocasiones también se presta para poder convertirse en un mérito humano. Yo tuve fe. El día que yo tuve fe, el día que yo me arrepentí, el día que yo hice. Bueno, la Escritura nos enseña algo diferente. Efesios capítulo 2, verso 8, nos dice que por gracia hemos sido salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué? Dirán algunos. Pero yo creí. Sí, mi hermano. Creíste tanto como un cadáver puede creer. Esa fue tu participación y la cantidad de fe que pusiste. Alguien tuvo que venir a regenerar ese cadáver.
Alguien tuvo que venir a dar vida. Y fue Dios, un don de Dios. La salvación es de Él. Su nombre está por sobre todo, no el tuyo y el mío. Y eso se convierte en el compromiso de la iglesia. Fe en la verdad. Fe en la verdad. Y la fe es un don de Dios, una convicción por la verdad. Una verdadera fe entiende, al tener un conocimiento de lo que significa, lo acepta y confía, de manera que se somete. Y aun y cuando no te convenga para tus intereses personales, y aun y cuando otros no lo acepten, y aun y cuando otros se opongan, tener fe en la verdad significa precisamente mantenerse firme. Mantenerse sujetando, abrazando las promesas de Dios. Aunque todo el mundo te diga que no. A veces hablamos de manera muy ligera sobre la fe, pero la fe es un don de Dios. Y fe en la verdad es una convicción en la verdad. Y créeme que hoy en día estamos precisamente viviendo esta realidad donde no hay verdad. Todo el mundo tiene su verdad, lo que implica que pues se diluye, no hay un entendimiento correcto de la verdad. Cualquiera puede hablar cosas opuestas y pensar que está diciendo la verdad o que está defendiendo la verdad. Pero tú y yo sabemos que nuestro Señor Jesús afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Y la verdad eventualmente va a confrontar, pero no va a confrontar la verdad. ¿No es así? La verdad va a confrontar la mentira. Hace unas semanas atrás veíamos cómo la verdad y la justicia, la piedad, la verdad, va de la mano con el amor. Y eso es lo que nos conduce a nosotros como creyentes, que no podemos tolerar el pecado, sino que hablamos la verdad en amor. Buscamos defender precisamente la verdad del Evangelio, buscando ser comprensivos y mostrando amor. Pero un amor verdadero es lo que nuestro Señor Jesús hace con el pecador durante su ministerio en esta tierra, y lo leemos a lo largo de los Evangelios. Va y confronta y les hace ver su necesidad de depositar su fe en Él. Fe en la verdad. Es algo precioso porque a la luz de Santiago nos dice que la fe no la podemos solamente encasillar en creer, porque Santiago capítulo 2, verso 19 nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces decir y pensar que la fe en la verdad significa decir yo creo en Dios, bueno, debemos de tener cuidado. Y por eso es que a la luz de Santiago, capítulo 2, nos enseña que la fe sin obras es muerta. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice: yo doy gracias a Dios por vosotros, amados hermanos, porque Dios los escogió para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Porque ustedes son una iglesia que ha sido separada, que está caminando, no en perfección, pero sí en una dirección clara, establecida. Y porque está confiando, no solo pronunciando con sus labios creer en el Dios viviente, sino viviendo y dando fruto. Significa seguir el ejemplo de Cristo. Y sí, hermanos, habrá quienes no querrán escuchar la verdad. Y lo vemos en el contexto ahí de nuestro pasaje en 2 Tesalonicenses 2:10. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Son aquellos que van a estar siguiendo la actividad de Satanás. Aquellos serán juzgados porque no creyeron en la verdad. El contexto mismo de 2 Tesalonicenses 2 nos habla precisamente de cómo los hijos de Dios tienen fe, confianza, convicción en la verdad, y aquellos que van en camino a la eterna perdición y serán juzgados es precisamente por no haber creído en la verdad. ¿Te das cuenta cómo el admitir que hay verdad implica también un ejercicio de humildad? Porque el hombre en su estado natural quiere tener la verdad, tiene que tener la razón. Es una lucha. Y viene alguien y te dice: no, es que eso no es la verdad. Cristo es la verdad. Su palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, la suma de su palabra es verdad. Pero otra vez esa lucha, no, yo quiero que mi nombre esté por encima de todo. Yo quiero que mi estatus, mi reputación, mi carácter, yo no quiero que reconocer
quien sí está gobernando por encima de todo. Mis hermanos, se nos ha terminado el tiempo, no pudimos avanzar más. Pero este es el compromiso de la iglesia de Dios. Una búsqueda continua de saber que Él es quien nos ha elegido. Él ha tomado la iniciativa. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y en función de lo que Él ha hecho por su iglesia, es que la iglesia muestra ese compromiso por la verdad. Es por eso que la iglesia reconoce su responsabilidad y sabe que es separada, llamada santa delante de Dios posicionalmente, pero también llamada a practicar esa santidad y de igual manera a practicar con convicción esa fe que dice tener. La palabra de Dios nos instruye a poder conducirnos de esta manera, a poder adquirir este compromiso. Pero nuevamente, hermanos, reconocer que este compromiso y esta respuesta de la iglesia nace de un corazón que ha venido de tinieblas a su luz admirable, de piedra a ser un corazón de carne, de un cadáver a tener vida. Y esto es solamente por la obra de Cristo. A Él es la gloria, a Él sea toda la gloria. Vamos a orar.